El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 4, que son las gráficas de control. Las gráficas de control básicamente parten de los histogramas de frecuencia. Si recordamos lo que es un histograma de frecuencia, pues es una gráfica incipiente donde a través de unas barras establecidas sobre el eje horizontal nosotros tendríamos un comportamiento de un proceso. El histograma de frecuencias va a tener una cierta amplitud en la base que indicará la variación de los datos con respecto de un valor promedio o de la media. Y este histograma, a final de cuentas, es una aproximación a la curva normal que ya conocemos, que de alguna manera podrá estar un tanto distorsionado, podrá estar muy delgado o podrá estar muy aplanado, pero a final de cuentas es la aproximación que tenemos de la curva normal. Regresando a lo que son las gráficas de control, el histograma de frecuencias es una fotografía del proceso en un momento determinado. O sea, las gráficas de control van a ser diversas fotografías tomadas a lo largo del tiempo que nos permitirán ver el comportamiento del proceso. Esta es la visión principal que tuvo, entre otras personas, el Dr. Deming, y es lo que enseñaba a los japoneses en sus inicios, después de la Segunda Guerra Mundial, y que justamente permite tener, si el histograma es una fotografía, entonces en la medida en que vayamos tomando una fotografía diaria del proceso, o una fotografía cada hora del proceso, o una fotografía vaya de manera continua, lo que vamos a tener va a ser un video. Y entonces ese video nos va a dar cuenta del comportamiento de nuestro proceso. ¿Y para qué nos va a servir? Pues para vigilar si el proceso se comporta de manera estable a lo largo del tiempo, y en caso de que no lo sea, pues es necesario identificar qué está ocurriendo y cuáles son las fuentes que están originando la variación para eliminarlas o en todo caso reducirlas. Básicamente la gráfica de control consiste en observar a través del tiempo una característica predeterminada. Como les dije antes, es un video que nos permite ver a través del tiempo. Una característica puede ser las dimensiones, puede ser el contenido químico, el porcentaje de concentración, etc. Y nos permite ver estos valores a la salida de un proceso. Con esto nosotros podemos analizar la estabilidad del proceso e identificar las causas de variación. ¿Por qué debemos identificar las causas de variación? Ya lo hemos comentado antes, que no nos conviene ni a nosotros ni al cliente que estemos entregándole productos con una variación indebida. Es decir, nosotros como fabricantes no nos conviene entregar kilos de más, y al cliente como comprador no le conviene que le entreguemos kilos de menos, si fuera el caso. Por tanto, la gráfica de control va a ser el video que estemos tomando a lo largo del tiempo de nuestro proceso para identificar justamente que no existe esa variación indebida. Si el proceso se mantiene estable, entonces tendremos de alguna manera controlado nuestro proceso, pero eso no es justificación para que nos quedemos sin tomar acciones correctivas, sin hacer acciones de mejora. Entonces, si el proceso está estable, pues es una buena oportunidad para tomar acciones de mejora, dado que no hay urgencia por corregir. Si el proceso no está estable, pues de todas maneras es una oportunidad para tomar acciones de mejora y corregir. La gráfica de control pues es una herramienta justamente para eso, para controlar. Bueno, ya lo dijimos, la gráfica de control es como una película, es una sucesión de fotografías del proceso a través del tiempo, y las gráficas de control tienen varios fines. Como dijimos, pueden ser para analizar, se utilizan básicamente para investigar si el proceso está en estado estable, o pueden ser para controlar el proceso, para mantenerlo en estado estable. Cuando hablamos de la sucesión de fotografías, estamos refiriéndonos
al concepto que se desarrollara en los orígenes de las gráficas de control, que es justamente esta sucesión de fotografías. Aquí tengo 3 diferentes histogramas que podrían ser aproximados a gráficas normales. Acuérdense que para caracterizar a una muestra existen 2 parámetros. Uno de ellos es el promedio y otro de ellos es la desviación estándar. Así como cuando caracterizamos o describimos a una persona, cuando describimos a una persona decimos es alto, es bajo, tiene pelo rizado, tiene pelo lacio, etc. Pues es lo mismo acá con los procesos. Cuando caracterizamos una muestra de un proceso, lo que hacemos es dar 2 datos. Primeramente, el promedio, que nos dice hacia dónde tienden a centrarse los datos de esa muestra, y seguido la desviación estándar, que es la variación que existe entre ellos y que tanto se alejan del promedio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida que nosotros estemos trabajando en un proceso que no sea estable, primeramente vamos a tener variación en los promedios. Como muestra esta gráfica, la primera curva, que sería el equivalente a la primera muestra, tendría un promedio. La siguiente curva, que sería el equivalente a una muestra tomada posteriormente en el tiempo, tiene otro promedio de 996.37. Y la siguiente muestra, tomada obviamente posteriormente en el tiempo, tiene otro promedio de 996.7. Entonces, para no tener que estar haciendo estas gráficas en un plano tridimensional donde tengamos una escala en promedios e ir colocando cada gráfica hacia arriba o hacia abajo según corresponda, lo que se hace es simplificarlo y hacer una gráfica de control. Entonces, en la gráfica de control, cada muestra aparecerá simplemente como un punto, pero ese punto será una agrupación de productos a los que se les tomó esa característica que se esté midiendo, que como les decía antes puede ser concentración de un determinado elemento, peso, dimensiones, etc. Entonces, para no tener que estar poniendo todas y cada una de las curvas en una gráfica donde en una escala estemos poniendo los promedios, lo que se hace es identificar a cada muestra o cada curva solamente con un punto. Y para esto existen varios tipos de gráficas. Las gráficas que comúnmente se trabajan son primeramente aquellas en las que se miden las variables. ¿Qué puede medirse como en forma variable en un producto? El peso, lo que ya he mencionado, lo que permite utilizar instrumentos de medición como básculas, sensores, calibradores, etcétera, que de alguna manera nos dan cuenta de las variables que están presentes en ese producto que estamos dándole seguimiento. Y también existen las gráficas por atributos. Los atributos son aquellas cualidades que tiene la pieza y que se da cuenta de ellos a través del conteo, como por ejemplo las burbujas en un envase de vidrio, las manchas, los rayones, etc. A partir de aquí, las variables de las gráficas de control por variables tienen varios datos por medir. Primeramente hay que determinar el valor promedio y el rango de cada muestra. Después de allí pueden hacerse a través de medianas y rangos, o pueden hacerse a través de promedio y desviación estándar. Entonces, pueden utilizarse varios factores para hacer una gráfica de control por variables, o bien, en el caso de las gráficas por atributos, existen también varias diversificaciones entre ellas. Una puede ser cuando se toma una muestra de tamaño constante, que será la gráfica NP, o bien cuando se toma una muestra de tamaño no constante, que será la gráfica P. Y esto es cuando se habla del porcentaje de efectos en una pieza. Pero también puede hacer una gráfica por número de efectos, por unidad de muestreo. Y cuando se habla de esto,
se tendrá una gráfica C cuando el tamaño de la muestra es constante, y se tendrá una gráfica U cuando el tamaño de la muestra es no constante. Entonces, las más utilizadas, o al menos lo que ha sido mi experiencia en la empresa, ha sido utilizar las gráficas X media R y las gráficas P y NP, que son básicamente las gráficas en las que toman varios datos por cada muestra. ¿Cuáles datos son? Primeramente, pues la medición, las mediciones. Ya uno determina si se hacen muestreos de 6, de 7, de 8, de 9, 10 piezas por cada muestreo, y en base a esas 6 o 7 piezas que se tomaron en cada muestreo, se les va a calcular su promedio y su rango para poder establecer la gráfica. Ya existen factores tabulados que nos permiten aproximar ciertos parámetros para darle continuidad al trabajo con la gráfica. Y eso lo veremos cuando veamos cómo se construyen cada una de las gráficas. Y en el caso de las gráficas por atributos, mi experiencia básicamente se centra en el porcentaje de defectos en piezas defectuosas. Y ahí trabajaremos con gráficas NP, que son gráficas de tamaño de muestra constante, así como gráficas P, que son gráficas de tamaño de muestra no constante. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Continuaremos más adelante hablando de las gráficas X media R, o sea, gráficas promedio y rango, y veremos qué datos hay que tomar y cómo se construye la gráfica.